Le comento que el Club de Empresarios de Tijuana anunció la realización del primer foro trinacional contra la enfermedad de Lyme, aunque, como vamos a aprender a continuación, es un tema bastante más complejo, pero del que, si bien pues trabajan investigadores y científicos para generar avances en detección y tratamiento de estos padecimientos, es algo mucho más amplio. Y justamente para platicar acerca de este tema, nos da mucho gusto darle la bienvenida aquí en el estudio a José Luis Sevilla Flores, PhD, es científico, experto en áreas como biología molecular, biotecnología, investigador, académico, con doctorado, postdoctorado. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Víctor, un placer. Gracias. También nos acompaña Jaime Mariscal, que nos va a ayudar con la traducción. Bienvenido, Jaime, porque también estamos enlazando desde Finlandia a la doctora Leona Kim Hilbert, PhD. Ella también es experta en todas estas áreas que le acabo de comentar, de biología molecular, biotecnología y demás. Bienvenida, doctora, muy buenos días. Hi, doctor. Good morning. Hello, everybody. Hola, buenas tardes. Buenos días a todos. Gracias. Pues podremos arrancar, doctora Leona, doctor José Luis, quien guste, con poner en perspectiva por qué hay preocupación con estos temas que si bien parten de la enfermedad de Lyme, nos estaba explicando, doctor, que es un tema mucho más amplio y que tiene que ver también con otro tipo de padecimientos. Efectivamente, es un tema muy complejo. Las enfermedades transmitidas por vector son un problema creciente, no solo en nuestra población, en la población mundial. Particularmente este foro está enfocado a tratar enfermedades transmitidas por vector, precisamente por garrapata, por picadura de garrapata. Como platicábamos hace algunos momentos, es de conocimiento popular que las garrapatas son peligrosas, digámoslo así. Y lo son porque algunas de ellas transmiten una cantidad importante de bacterias que son muy dañinas, muy peligrosas para el ser humano. Las más conocidas son las borrelias. Existen varias especies dentro de la familia. La Borrelia burgdorferi, la sensulato es la que provoca precisamente la enfermedad de Lyme, que se está haciendo cada vez más popular. Además, una que a nosotros nos atañe mucho, porque en la frontera norte de nuestro país, en esta región, se dan muchos casos de enfermedad de las montañas que es causada por la rickettsia. La ricketsiosis es un problema importante para nosotros, para la región y sobre todo para las poblaciones más vulnerables, niños y adultos mayores. Entonces, la enfermedad de Lyme es diferente a la rickettsia, porque hay veces que popularmente entonces se confunde. Claro, sí, los síntomas son muy parecidos debido a que las bacterias que provocan estas enfermedades son de la familia. Incluso si tú las pudieras ver al microscopio son muy parecidas, son una especie de sacacorchos, se llaman espiroquetas porque tienen forma espiral, sin embargo no son exactamente las mismas, pero son transmitidas por el mismo vector. Cuando la garrapata te pica o te muerde y empieza a succionar tu sangre, te transmite un buen número de parásitos. Este foro estará enfocado precisamente a intentar elucidar todas las dificultades que tienen los médicos y que tienen los expertos de la salud en diagnosticar estas enfermedades, porque aunque, como bien lo dices, los síntomas son muy parecidos, los agentes etiológicos, los agentes que la generan, no son exactamente los mismos. Entonces el diagnóstico es muy complejo y en ese sentido la empresa Tested, la empresa finlandesa de la doctora Gilbert y de algunos de sus socios, quien nos va a platicar más adelante un poquito más sobre la prueba. Claro. Esta prueba nos da mucha versatilidad y nos arroja luz sobre los agentes que están generando estas infecciones. Muy bien. Es Tested, ¿verdad? La empresa se llama Tested, es finlandesa y la prueba se llama Tickplex. Y es lo que ayuda a esto que nos acaba de explicar. Muy bien. Sí. Perfecto. Doctora Hilbert, ¿por qué la preocupación también a escala global? Aunque entendemos que aquí en Baja California incluso hay un interés particular de luchar contra la enfermedad de Lyme y la rickettsia. ¿Por qué la preocupación de atender estos temas hoy por hoy, insisto, a nivel mundial? Dr. Gilbert, why the concern to attack these disease right now? I mean, it's something global, but why is the main concern to be focused on this disease? Great question.
question. So we speculated 5 years ago that by 2050, 2.8 billion people will be infected with a borne disease. And already, that number is actually 1.2 billion people already infected with Borrelia that causes Lyme disease. That's why we need to do this. Que para en 50 años 2.5 billones de personas van a estar infectadas con esta enfermedad, por eso es algo que tenemos que atender hoy, previniendo estas cantidades, estas cifras. Doctora, ¿habría ciertas zonas del mundo en donde preocupe más? ¿Es un asunto que tenga que ver con la economía o con algunos otros factores que determinen dónde es mayor este problema? Are there any parts of the world where this is more concerning than others based on geography, economy? The problem is global, and it's kind of misleading to think that it is not in certain parts of the world. It is everywhere. Ticks are everywhere, and ticks catches rides by birds. Que el problema es global y hay una mala información y una mala comunicación pensando eso mismo, que es algo de sectores, realmente es algo global que se transmite fácilmente. Muy bien. Y doctora, es que eventualmente se habla de que esto estuviera tal vez vinculado a la pobreza o estuviera vinculado a una mala higiene. Estamos acabando entonces con eso, que es un mito, no es la realidad. There is a idea that this kind of disease is related more to low economy, poverty, but with this forum we're taking this idea out, right? That's correct, because ticks are not biased to the economy or biased to underserved areas. Ticks are everywhere, and these bacteria and viruses that go along with the ticks are everywhere in countries. They don't very specifically catch a certain geographic, demographic group of people. Estás en lo correcto, la garrapata no es algo que ataca a un sector específico de la población, ataca a cualquiera, no tiene una preferencia económica. ¿Qué hay respecto al asunto, doctor José Luis, de las consecuencias y los tratamientos? Porque me imagino que también tiene que ser un tema al que ustedes en estos foros le ponen atención, aunque sé que son áreas que no necesariamente son sus áreas, pero que finalmente son cosas que tendrían que tener sobre la mesa. Justamente, como decía, los síntomas son ambiguos, de tal suerte que el tratamiento resulta muy complejo. Si el tratamiento no se hace en el tiempo adecuado, la enfermedad es muy peligrosa. Los datos hablan de que puedes tener hasta un 30% de mortalidad y hemos notado que en esta zona del país, en el país en general, tenemos muy pocos datos al respecto. Esta prueba nos ayudará a arrojar una buena cantidad de luz para ver cómo está la prevalencia de estas enfermedades y de estas bacterias. Muy bien, doctora Gilbert, ¿qué hay respecto a ese tema? Es decir, las consecuencias de no tener un tratamiento adecuado, la tardanza tal vez en tenerlo y esta tasa de mortalidad que ya nos comenta el doctor. Doctor, the consequences of not having the right treatment or the right diagnostics at the time, concerned about that? The consequence can be life-threatening in cases and for Lyme disease. It can be a debilitating consequence for a very long time in somebody's life. So it's important to get timely diagnostics and timely treatment. Sí, definitivamente es una cuestión de atentar en contra de la vida y perjudicar tu modo de vivir. Por eso es la importancia de tener esta prueba que es detección a tiempo y oportuna. Doctora, y si nos pudiera comentar acerca de lo complejo que es diagnosticarlo en función de que nos adelantaba aquí el doctor Sevilla, que hay varias cepas y que también es un asunto que ha complicado en la historia la detección oportuna. If you can explain a little bit how complicated it is to diagnostic, and this is why it has been a concern.
Okay, so these of care for people bitten by a tick is testing for one microbe at a time. Ok, las personas que If son you want to say mordidas por that. una garrapata, están detectadas. And Can you yeah, the standard of care. So if you're bitten by a tick, you go to the hospital or to your healthcare provider, and they will test one microbe, but the tick passes many microbes on to the person. So you're not testing for many microbes. So, lo que normalmente pasa es que cuando te muerde una garrapata y vas a alguna doctor o agencia de salud, normalmente te revisan por una sola bacteria, cuando la microbacteria, cuando la garrapata tiene muchas más. Muy bien. Y doctor Sevilla, justamente eso nos decía hace ratito, ¿no? Que esa es parte de lo complejo de este tema y por qué hay que ahondar más en los métodos de diagnóstico, sobre todo en los métodos de diagnóstico. Claro, como dice la doctora Gilbert, cuando llega algún paciente a una unidad de salud o con un médico particular y trae esta especie de síntomas, normalmente es muy complejo porque normalmente el paciente no recuerda haber sido mordido por la garrapata. Si recuerda haber sido mordido y no presenta un famoso un eritema migrans, una mancha muy característica de la piel, normalmente se va dejando un poco de lado el tratamiento y se piensa en otras consecuencias. Cuando se piensa en la bacteria, en la Borrelia burgdorferi, digamos, normalmente, como mencionaba la doctora Gilbert, en las unidades de salud y en los laboratorios de análisis clínicos únicamente se prueba la respuesta o la presencia de una sola bacteria. Ya. Sin embargo, las garrapatas, cuando infectan, normalmente infectan decenas o por lo menos una decena de diferentes bacterias diferentes. Esta prueba es la única en el mundo que puede hacer un panel de una cantidad muy importante de bacterias que son transmitidas por la garrapata. No solamente vamos a medir una sola bacteria, vamos a poder medir por lo menos una decena de ellas. Y esto nos facilitará el diagnóstico e ir conociendo cómo está la población. Es que eso es sumamente importante lo que nos acaba de comentar, doctor, es un gran avance. Doctora Gilbert, ahora le quisiera preguntar de la importancia de este foro y me llama mucho la atención, ¿por qué hacerlo en Tijuana? Doctor, we would like to ask you the importance of this forum we're having next week and why do it in Tijuana? Yeah, why do it in Tijuana? And the importance of it is because we have noticed that actually there is no border from the Canada, US, and Mexico. There's a great mass of people coming to Mexico for health treatment. And even the Mexicans themselves have these tick-borne diseases. So we work with collaborators in Tijuana and close to Tijuana, and that's why we want to first start it in Tijuana and then move this forum to Mexico as well, up awareness. Conocemos de la cantidad de pacientes y de la cercanía que tiene Tijuana con Canadá y Estados Unidos, pacientes extranjeros que Tijuana tiene este gran flujo de pacientes a la zona de Tijuana y por eso creemos que es un buen punto para iniciar con esta prueba aquí en Tijuana. Muy bien. Y doctor Sevilla, antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya nos quedan un par de minutitos, si nos platica un poco más del foro, cuándo se realiza y sobre todo los participantes, ¿no? Porque vienen científicos como usted que pues son eminencias en estas áreas, ¿no? Pues realmente es un evento multidisciplinario, es un esfuerzo que se está realizando con el Club de Empresarios de Tijuana, la empresa Labomedici, los laboratorios Gleco y la empresa finlandesa Tested. Está confirmada la visita del secretario de Salud y un número muy importante de médicos y de representantes de la salud. El foro se realizará el próximo jueves a las de 9 de la mañana a mediodía. Estaremos discutiendo casos clínicos, las complicaciones precisamente del diagnóstico y las oportunidades que tenemos, no solamente el reto que existe, lo que representa diagnosticar estas enfermedades, sino los esfuerzos que se están haciendo a nivel global y cómo intentaremos en la medida de lo posible incluir a México y a Tijuana en este esfuerzo. Muy bien. Y bueno, ahí está la convocatoria, participan Tested, Tandem Clinic, Gleco Labs y Labomedici.
Claro, sí. en quienes van a colaborar en esto de tratar los últimos avances en la detección y tratamiento de estos padecimientos. Les quiero agradecer enormemente, doctora Leona Kim Hilbert, PhD, muchísimas gracias y por acá la vemos en Tijuana muy pronto. See you soon in Thank you. Tijuana, doctora. Thank you very much for your time. And see you soon too. Nos vemos pronto. Gracias y gracias a José Luis Sevilla Flores, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y seguiremos en contacto y aprendiendo de este tema. Muchísimas buen día. gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias y también a Jaime Mariscal que nos ayudó con la traducción.